es como si no hicimos una experiencia y la internalizamos. Ujú. Entonces pensamos que el COVID es el único que nos transmite o nos puede enfermar gravemente. No, y hay otros virus también que son transmitidos por la vía aérea muy frecuentemente de contacto a contacto a través del aire y con un simple barbijo, lavado de manos adecuado, ventilación de los ambientes. Hay una prevención muy importante y no olvidar, por supuesto, las vacunas. Claro. Las vacunas son un arma importantísima en la prevención de las complicaciones de las enfermedades respiratorias o infecciosas. Doctor, nos quedaba la duda, ¿los niños nos contagian a los adultos o no? Simplemente son los adultos los que contagian a los niños y luego se produce, bueno, ese efecto dominó que aparece por las escuelas, los jardincitos, etcétera. No, no, por supuesto que los niños pueden contagiar a los adultos. Es más, se ve perfectamente, los papás se enferman de enfermedad respiratoria luego que los niños la traen a la casa. Claro. Así que eso es muy común. Inclusive cuando tuvimos COVID, los papás se contagiaban de COVID más gravemente que los niños que no tenían casi nada, ningún síntoma, Ah, yo lo ni digo porque complicaciones. los abuelos estamos ahí Sí. a full con cuidando niños, Ah, seguro, seguro, hay que cuidarse porque pero hay que el cuidarse. contagio puede ser, no respeta las edades. Ujú. Los contagios pueden ser en cualquier edad. Lo que sucede que depende del sistema inmunológico, o sea, de defensa, va a depender cómo respondamos. Claro. Si un niño quizás tiene las defensas que la está formando, pero al ser jóvenes pueden mejorar y resolverse rápidamente en la mayoría de los casos. Y los adultos también, si tienen buen sistema inmunológico, van a andar muy bien. Claro. Ahora, si tienen enfermedades comórbidas que representan una disminución de esas defensas y puede llegar a complicarse por distintos factores. Doctor, ¿y cómo recibimos justamente una etapa del año? Quiero hablar de diabetes, pero no quiero quedarme con esto que estamos hablando. ¿Cómo Sí, podemos levantar nuestra forma, o sea, para nuestro sistema inmune? ¿Cómo podemos cuidarnos? Más allá de todas estas medidas que son más bien externas, internamente en nuestro organismo, ¿cómo hacemos para enfrentar, por ejemplo, un invierno que al parecer va a ser bastante complicado? bien, bien. Bueno, el sistema nuestro de defensa inmunológico depende de nuestras células internas, que son los glóbulos blancos, y entre otras cosas que nosotros llamamos glóbulos blancos. Pero eso va a depender muchísimo de nuestra salud en general. Por ejemplo, de una buena alimentación. Una buena alimentación nos da una buena defensa interna, que eso es lo más importante, la alimentación saludable. Después tenemos un ejercicio físico. El ejercicio físico también, la actividad nos predispone y nos estimula a tener muy buena sistema inmunológico. También es muy importante el tema del sueño, dormir bien. Cuando uno duerme bien, las personas duermen bien, también tienen y generan un buen sistema inmunológico y una buena calidad de vida. Ujú. Y por último, una cosa no menos importante es tener buenos vínculos, vínculos con la familia, con los amigos. De esa manera, esa persona tendiendo a ser lo mejor posible, ser feliz, y eso influye muchísimo en el sistema inmunológico, es decir, los vínculos, las emociones. Y todo eso hace que el huésped, que somos nosotros, estemos preparados y nos enfrentemos. Además de las vacunas. Ujú. Entonces, con todos estos elementos internos y las vacunas no protegen en los casos de aquellos virus que tengan vacunas, no todos tienen, para tener un buen sistema inmunológico y prepararnos aquí en el invierno. Bien. Agustina, ¿alguna No consulta sé antes si de te irnos quedó al tema de claro. diabetes? No, creo que le iba a hacer una consultita hablando justamente de esto de las enfermedades estacionales. Es una duda que nos queda a todos, quizá. ¿El frío tiene que ver enferma o no enferma? Claro, sí, una pregunta que todo el mundo nos hacemos. El frío lo que pasa es que predispone Ujú. a que uno esté en lugares encerrados. ¿No es cierto? Primero de todo, en lugares compartimos, lugares cerrados. Eso hace que el bicho o los virus o las bacterias estén
en los lugares, no se ventilen demasiado los ambientes y predispone a tener más contacto con esos bacterias, esos virus. Ahora, también lo que hace el frío es paralizar de alguna manera un poco todas las defensas físicas que tenemos en la zona de la nariz, de la garganta. Entonces, como están medias paralizadas, no producen el primer freno para la entrada de estas bacterias o virus. Es decir, que el frío sí predispone a estas enfermedades. Ahora, Por eso, doctor, por ejemplo, usted dice ejercicio físico. Aunque haga frío, ¿hay que hacer ejercicio físico y cuáles son las recomendaciones para salir a caminar, a correr o a lo que fuere? Bueno, justamente debidamente cuidado, digo, para que no nos haga peor el hecho de hacer ejercicios, con todo lo bueno que implica mantenerle, digamos, ya sea si salís a caminar o actividades que tienen que ver justamente y que las haces al aire libre. claro, claro. Sí, sí, siempre está la excusa de que para salir a hacer actividad física o hace frío, o hace calor, o hay Claro. viento sonda, o hay lluvia. Eso es una cosa que a todos nos pasa. Pero, claro, pero en realidad si uno sale en un momento adecuado, dentro de las posibilidades según el trabajo, porque también lo que nos limita a veces a hacer actividad física son nuestras ocupaciones, que todo el mundo trabaja muchas horas o tiene que hacer estas actividades, pero buscar un lugar apropiado. En general, lo que conviene de hacer actividad física es en la mañana. Claro. Siempre conviene en la mañana, al mediodía, no tanto en la noche, porque nuestro organismo está preparado desde el punto de vista hormonal para poder hacer mejores actividades físicas durante el día. Es decir, que abrigarnos bien sería uno de los elementos e hidratarnos bien. Con eso uno puede hacer actividad física, que va a depender de cada persona, qué tipo de intensidad, cuánto tiempo, según la recomendación de cada persona. Si necesita hacer una consulta médica, le puede consultar a su médico de cabecera. Claro. Claro, Es importante totalmente. hacer actividad física en todo momento, porque eso nos ayuda a prevenir muchos factores de riesgo. Doctor, vamos a hablar de diabetes y sobre todo, bueno, cuando decimos diabetes, el porqué de tanta gente que te dice, tengo diabetes, sí, se me declaró. Estamos hablando de gente adulta, no estamos hablando exclusivamente de aquel que tiene una predisposición desde muy pequeño, que sabemos que hay inclusive niños, ¿no?, con esta enfermedad y adolescentes a los cuales se les declara la diabetes. Claro, exactamente. Bueno, sí, exactamente. Lo que sucede con la diabetes, que es una enfermedad crónica, quiere decir que es una enfermedad que cuando se diagnostica es de por vida, que hay que tratarla de por vida. Estamos hablando de que hay dos clases importantes o tres de diabetes. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional, que es en el momento justo del embarazo. Exactamente, estamos conversando con el doctor Luis Lombardo Gelardi. Él es médico, especialista en medicina interna, diplomado y especialista en diabetes, y además está justamente realizando la maestría en diabetes. Él trabaja en el sector privado, pero también en el sector público, por lo tanto, bueno, sabe mucho para comentarnos acerca de diferentes situaciones, patologías, pero específicamente él ha fundado todo su trabajo en lo que es diabetes. Y por eso justamente lo hemos consultado, porque la verdad que esto que decíamos es real. Vos con muchísima gente que te reunís, que te encontrás, que ocasionalmente tal vez hacía un tiempo que no veías, conversás, y no estamos hablando de gente ya, no sé, de 70 años, no, es gente que a lo mejor tiene 40, 45 años y ya tiene un problema, te dicen, no, mira, se me declaró la diabetes. Creo que tiene mucho que ver también con la alimentación. Eso nos lo va a decir el doctor en cuanto restablezcamos el contacto. Eso en un que estaba ratito nada mencionando el más. doctor, ¿no? De hacer ejercicio físico, comer saludablemente, tener buenos vínculos, bueno, digamos, mejorar la calidad de vida. Eso hace que también, no solamente los virus, sino cualquier otra enfermedad, estemos un poco menos predispuestos quizá o en mejor condición para poder enfrentar una de estas enfermedades que además tenemos que controlarlas de por vida, ¿no? Porque son Claro. enfermedades que hasta el último día de nuestras vidas hay que controlarlas, hay que medir el azúcar, hay que utilizar en algunos casos también medicación. Entonces, es importante tener en cuenta cuando conversemos con el doctor cómo evitarla. En el caso de los adultos, sabemos que los niños es distinto, ¿no? Los niños ya vienen con
esta enfermedad desde más pequeños y no tiene que ver con algo que ellos han hecho quizá o no se han cuidado. Como la con comida descuido. chatarra, Exacto, que tanto los retamos a los niños cuando están que, bueno, pareciera que lo único que tienen en el horizonte es justamente concurrir a un negocio muy conocido. Exacto. Que está buenísimo, pero bueno, no es el hecho de que tengamos que estar habitualmente o todos los días concurriendo a comer ese tipo, digamos, de comidas, ¿no? Me parece que también a veces hay como una cuestión de dificultades a la hora de armar un menú. Totalmente. Y me parece fundamental el menú que vos armás, sobre todo para un niño, niña o adolescente, porque los estás ni más ni menos educando en lo que va a ser el futuro de sus vidas. Lo tenemos nuevamente al doctor Luis Lombardo Gelardi. Doctor, bueno, bienvenido nuevamente, se nos cortó lamentablemente. Se cortó. No sé a dónde terminé de La hablar o explicación de las 3 diabetes, o sea, habíamos quedado con cuáles eran los 3 tipos de diabetes y ahí se nos cortó. O sea que todo lo que hablé de diabetes tipo 2 no se escuchó. No, nada, volvamos. Volvamos de nuevo. Bueno, no, le quería decir que de esos 3 tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional, que es la que habitualmente vemos en el consultorio, la más común de todas, en el 90%, es la diabetes tipo 2. Que es la que habitualmente vemos que está relacionada con factores de riesgo, que son el sedentarismo, la mala alimentación, la obesidad y el sobrepeso, y sumado a eso, la genética y la herencia. Es decir, que si ese tipo de persona tiene antecedentes familiares directos en primer grado, como por ejemplo el papá, la mamá, o en segundo grado los abuelos, los tíos, y genera durante su vida factores de riesgo como estar quieto, engordar y no hacer actividad física, puede producirse a lo largo de la vida el desarrollo del diagnóstico de diabetes tipo 2. Eso es lo que nosotros vemos habitualmente como en la gran mayoría. Esta diabetes tipo 2 es una enfermedad que se puede prevenir o retrasar la aparición del diagnóstico. Eso es lo bueno que tenemos que tratar de hablar con nuestras personas, nuestros pacientes, para hacer prevención. En cambio, la diabetes tipo 1 no, porque la diabetes tipo 1 está relacionada con un gen que se puede desarrollar en cualquier momento de la vida, pero con un pico en la adolescencia y en la juventud, y eso va a depender fundamentalmente de la célula pancreática, de que se deteriore de forma abrupta, ya genéticamente predispuesto. Y la diabetes gestacional ocurre en un momento especial del embarazo por un aumento a la insulinoresistencia. ¿Qué significa eso? Que cuando una mujer está embarazada, la insulina deja de actuar normalmente. Entonces, por eso a veces aparece diabetes gestacional. Bien, ahora, en el caso, bueno, por ejemplo, la diabetes gestacional es exclusivamente durante el embarazo y luego, bueno, hay consecuencias, por ejemplo, para el bebé, para la mamá, y si luego queda como algo ya crónico. Sí, generalmente la diabetes gestacional aparece en las semanas 23, 24, hay picos de momentos que puedan aparecer después de las 20 semanas, 5 meses, o al final del embarazo. Generalmente aparece y luego desaparece. Una vez que ya la mamá tiene familia, generalmente desaparece. Pero hay factores de riesgo de que esta persona pueda tener diabetes en el futuro, porque ya está predispuesta. Y el tratamiento de la diabetes gestacional es fundamentalmente dieta, un ejercicio adecuado de dieta y a veces insulina, que es lo único que está aprobado por ahora. Pero sí, se puede quedar con diabetes, pero en su mayoría remite la diabetes y puede aparecer en el futuro. Y es ahí tenemos que educar a esta persona para que se cuide y para prevenir el retraso o el inicio de diabetes en el futuro. ¿Y afecta al bebé, digamos, al embarazo? Claro, Sí. totalmente. Eso es muy Es importante, esa peligroso. pregunta es muy importante. Por eso las mamás, las futuras mamás, tienen que estar bajo control estricto del embarazo normal y detectar en forma precoz si hay indicios de diabetes gestacional. Claro. ¿Por qué? Porque la insulina, cuando la mamá tiene altos niveles de insulina en sangre, produce aumento
daño en el bebé. Y vieron esos bebés grandes que a veces nacen con 4, 5, 6 kilos. Sí. Eso es macrosomía, es un gran bebé debido a una gran inyección de insulina y glucosa en sangre. Y eso le hace daño al bebé y a la mamá también le puede hacer daño. Así que una persona que tiene diabetes gestacional se tiene que cuidar muchísimo porque sí, trae complicaciones en el desarrollo del bebé, en la salud de la mamá y en el futuro de ese bebé, que puede ser diabético en su futuro también. Doctor, ¿cómo, digamos, tenemos todas las especificaciones, qué tipo de diabetes, pero cómo nos damos cuenta? No sé, o pienso por ahí, yo que soy madre, ¿cómo me doy cuenta si mi hijo puede llegar a tener una diabetes? ¿Cuáles son los síntomas a los cuales tenemos que estar alerta? Bueno, en el caso, si es un nene, un jovencito chico, un nene chiquito, a veces no es tan fácil porque los chicos no demuestran síntomas, no los dicen, sino hay que estar atento. Por ejemplo, si un chico jovencito de 5, 4, 6 años puede tener que se orina en la cama, se empieza a orinarse en la cama, que tiene mucha sed, que está muy disperso en la escuela, que está cansado. Bueno, hay síntomas que uno tiene que empezar a tener alarmas. En general uno tiene que tener alarma por todo, o sea, cuando el organismo, el nene o la persona está bien y por momentos empieza a ver algo raro, uno tiene que consultar al médico, porque uno no sabe lo que pasa. ¿Cuáles serían los síntomas de la diabetes en general? Así bien marcados, es aumento de la sed cuando la glucemia está muy elevada, porque hay momentos que no está tan elevada, no va a dar síntomas. Pero cuando está muy elevada, mucha sed, muchas ganas de orinar, ir al baño frecuentemente, inclusive de noche. Los bebés o los chiquitos se orinan de noche porque no aguantan. ¿No? Y el cansancio, el agotamiento, eso también es muy frecuente en las personas con hiperglucemia, o sea, la glucemia elevada en forma crónica. Doctor, para tener en cuenta, ¿cuáles serían, digamos, los factores que nosotros tenemos que tener en cuenta para cuidarnos? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Porque si no, nos quedamos exclusivamente cuando ya se te declaró la diabetes. Cuando, Claro. como decíamos, te encontrás con, no sé, un amigo, a lo mejor joven, 40, 43 años, 45 años, muy joven, y te dice, se me declaró la diabetes. ¿Qué hacemos para que eso no suceda, más allá de aquel que tiene ya factores genéticos, ¿no? Claro, hereditario, exactamente. Bueno, eso es lo que yo les comentaba, no sé si salió al aire, que cada vez tenemos diagnósticos de diabetes en edades más tempranas, de diabetes tipo 2 me refiero. La tipo 1, como dije, se puede desarrollar en cualquier momento, sobre todo en la niñez y en la adolescencia. Pero la tipo 2, antes, hace unos años atrás, aparecían después de los 30 años, por eso se le decía del adulto. Ahora la diabetes tenemos distintos diagnósticos, un abanico muy importante, inclusive ahora llamamos medicina de intervención, o sea, medicina, es decir, según qué tipo de genotipo o fenotipo tiene este paciente, vamos a decir, este tipo de paciente tiene esta diabetes y lo vamos a tratar de esta manera. Ejemplo, si yo tengo un adolescente que tenga sobrepeso, puede tener diabetes a los 15 años, tipo 2. Claro. Y el diagnóstico va a ser diabetes y el tratamiento va a ser diferente al tipo 1. Entonces, los factores de riesgo fundamentalmente son aquella persona que aumente de peso, la obesidad y el sobrepeso es uno de los factores de riesgo que van de la mano de la diabetes tipo 2, porque es la obesidad, que está dada por la grasa, produce inflamación en nuestro organismo. Claro. Y entre ellos produce un deterioro del funcionamiento de la célula que produce la insulina en el páncreas. Ese factor de riesgo se llama sedentarismo. Cuando uno está quieto, no se mueve y come mal, o sea, una alimentación no saludable, es el combo perfecto para desarrollar factores de riesgo para la diabetes tipo 2. Y si a eso le sumamos los factores genéticos hereditarios y el cigarrillo, Peor. bueno, ahí tenemos un combo perfecto para tener enfermedades, complicaciones de la diabetes tipo 2, que son las complicaciones vasculares. Por eso decimos, diabetes tipo 2 es igual que enfermedad coronaria, igual que enfermedad de ACV, igual que enfermedad renal o igual que enfermedad de los ojos. Por eso
nosotros decimos, diabetes es igual que enfermedad vascular. Entonces tenemos que prevenir. Y el cigarrillo es una cosa muy, muy importante que yo le digo a todos los pacientes. La diabetes con el cigarrillo le va muy mal, porque los dos tapan las arterias de una forma de decir muy para que lo entienda la gente, las tapan. ¿Por qué? Porque los dos producen la placa de ateroma en las arterias. Claro. Y esto produce las complicaciones. Doctor, algo para tener en cuenta. Hace muchos años atrás, no sé, qué sé yo, 30 años atrás, te diagnosticaban diabetes y prácticamente era un diagnóstico de cáncer. ¿Qué cambió a lo largo de todos estos años que sea justamente positivo para aquellos que tenemos justamente un diagnóstico por estos tiempos? Sí, perfecto, Victoria. Eso está muy bien lo que estás diciendo porque hay una revolución en los últimos años en el tratamiento de la diabetes y por suerte contamos con herramientas maravillosas que mejoran la calidad de vida y retrasan las complicaciones de la enfermedad con los pacientes con diabetes. Primero, lo que cambió es que la diagnosticamos en forma más precoz. ¿Por qué? Porque antes se diagnosticaban, fíjate, hace unos 30, 40 años atrás, el límite de glucemia era 140 en ayunas. Ahora bajó hasta hace 140, 126. Ha ido bajando. E inclusive el valor normal de azúcar o glucemia en sangre es de 100. Es decir, si a mí una persona me trae un análisis, me dice, doctor, ¿cómo está mi azúcar? Y yo le veo 110 y le voy a decir, mira, no tenés diabetes, pero tenés una prediabetes. Ahí hay que empezar a actuar. Entonces, la medicina preventiva empieza en el consultorio del clínico y no dejarla pasar. Decir, no, tenés un poquito elevado el azúcar, Claro. venite dentro de un año, 2 años. Ahí es un error. Hay que empezar a intervenir en los factores de riesgo que mencioné anteriormente. Y sumado a la prevención precoz, tenemos drogas muy buenas en este momento que favorecen a retrasar las complicaciones de la diabetes, a mejorar las glucemias, que por ejemplo actúan previniendo enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales. Entonces, la batería de medicamentos es muy buena, pero ¿qué pasa? No nos tenemos que olvidar de la base del tratamiento, que es el cambio de hábitos de vida, que es la dieta y el ejercicio, que es lo básico en todas estas enfermedades de tipo metabólicas. Lo que sucede es que las personas, nosotros, nos acostumbramos a la pastillita y Claro. no podemos hacer media hora o 15 minutos de ejercicio. Y no nos olvidemos que los medicamentos están muy caros. Entonces, imagínate Claro, vos. para colmo. Sí, 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 totalmente, totalmente. Entonces, si tratan que hagan los medicamentos, es preferible hacer 15 minutos de ejercicio y comer sano y no gastarse un dinero en un remedio, ¿no? Estamos muy sobrepasados de la hora, pero algunos tips, sobre todo, bueno, con el tema de la alimentación, ya hizo mucho hincapié en lo que es el ejercicio, invierno, verano, La no hay alimentación, excusas, no. dejar el cigarrillo, pero la alimentación. Exactamente. ¿No? Una vida saludable es para todo, no solamente para prevenir la diabetes, sino prevenir la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer mismo se previene con una vida saludable, distintas enfermedades. Primero, entonces, tratar de vivir una vida en lo posible con mejores vínculos. Eso está comprobado que una persona que tiene una vida feliz, dentro de lo posible, estamos hablando de otras condiciones de nuestro país que a veces nos llevan a tener sobresaltos, pero tratar de estar bien con la familia, con el grupo de trabajo, eso ayuda muchísimo a tener una buena salud y una salud de las defensas que hablamos. Segundo, una alimentación saludable significa comer la mayor cantidad de verduras y frutas. Eso es lo más importante. Algo de harinas lo menor posible y azúcares elaborados y algo de carne sin grasas. Eso sería que si yo divido el plato en dos, la mitad sería verduras, un cuarto para las proteínas, que son las carnes, y un cuartito para los hidratos de carbono que más nos hacen aumentar el azúcar o el peso. Bueno. Y eso es fundamental, comer y
hidratarse bien también es muy importante para la salud, la hidratación. Así que la dieta saludable es muy importante. Está bueno esto que nos dice, sobre todo porque entras a Instagram, bueno, a cualquier red, TikTok, lo que sea, y hay tantos consejos vinculados justamente, no comas tal cosa, no comas tal otra, no tal otra, y bueno, después decís, bueno, pero ¿qué tengo que comer? No, realmente esto del equilibrio en el plato que vos presentás es fundamental. Quiere decir que se puede comer todo, pero con el equilibrio correspondiente. Totalmente, Victoria. Mira, eso a propósito de eso, una aclaración. Es muy importante cuando uno quiere decidir hacer un plan alimentario, consultar con los especialistas. Uno puede leer en las redes, puede leer en el Google, todo sea, pero no, es preferible consultar cuál es lo más apropiado para cada uno, porque eso nos va a llevar al éxito de las cosas, porque si no, a veces se producen fracasos, se producen remisiones, se adelgazan rápidamente, luego vuelven a engordar, y son fracasos que después no son fáciles de revertir, sobre todo desde el punto de vista emocional. Una consulta, cortito por favor, ¿ayuno intermitente sí o no para la persona diabética? No, yo diría que nosotros no es que no lo permitamos, sino no lo aconsejamos, sobre todo por el caso de aquellos que usan insulina, menos que menos, y además que el ayuno intermitente son muchas horas sin comer, que el paciente tiene que tener una dieta balanceada, equilibrada y con el desayuno, almuerzo, media tarde y cena. Bien. Hay algunas personas que lo hacen, bueno, pero hay que tener muchos recaudos. Yo le diría que antes de eso consulte con su médico, pero no lo aconsejamos. Bien. Doctor Luis Lombardo Gilardi, ojalá que lo podamos tener en otra oportunidad también y un poquito más extenso, porque realmente es muy claro a la hora de darnos los consejos. El tema es llevarle el apunte, cumplir con los consejos. Claro. Cuesta cumplir. Para eso yo siempre le digo a las personas, esto es una educación, es como ir a la escuela. Una educación. Vayan a su médico frecuentemente, consulten a su médico y ya van a ver que ir al equipo de salud y con eso vamos a tener una mejor calidad de vida y, bueno, disfrutar de la vida, que es lo que queremos, ¿no? Es lo más lindo. Así doctor, que cuando vos quieras me llamas y hablamos de temas que vos necesites. Acá estoy a tu disposición, somos amigos, así que... Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Un abrazo enorme y un gustazo haberlo tenido con nosotros acá en la mañana del sábado. Un abrazo. Gracias, un abrazo para todo el equipo y muchas gracias por haberme convocado. Muy amable, buen sábado. Buen día y buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego, doctor. Allí estaba con nosotros el doctor Luis Lombardo Gilardi, él es médico especialista en medicina interna, diplomado y especialista en diabetes. Además, está cursando, ya concluye prácticamente lo que es la maestría en diabetes, realmente un amor de persona y por supuesto mejor profesional.